Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de Hablemos de Ciencia. Hoy vamos a visitar dos herbarios, vamos a estar con unas científicas y especialistas en este ámbito. El primer herbario en el que ya nos encontramos es el herbario de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción. Es un herbario que tiene más de 40 años de existencia y la directora de este herbario, que es la doctora Jenny González, nos va a comentar acerca de todo lo que se realiza aquí, qué es lo que hacen, a qué se dedican y cuál es la importancia de contar con un espacio de investigación de este tipo en una universidad. Hola doctora Jenny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos en este espacio de trabajo. Contanos de qué se trata el herbario, qué es lo que hacen aquí y cuál es la función de un espacio de trabajo como este. Sí, ¿qué tal? Mucho gusto, un gusto poder recibirles, las puertas del herbario siempre abiertas para ustedes. Para explicar un poquitito qué es un herbario, tendría que mencionar que la palabra herbario tiene dos acepciones. Por un lado, herbario, hacemos referencia al espacio físico en donde se albergan los ejemplares de herbario. Ahora mismo estamos en el espacio físico, esto se conoce como herbario FCQ. FCQ es la sigla con la que se le conoce internacionalmente. Todos los herbarios tienen una sigla con la que se les reconoce y que figuran en un índice que se llama Index Herbariorum. Si un herbario quiere ser reconocido a nivel internacional, tiene que hacer las gestiones para figurar en ese índice. Entonces nosotros figuramos como herbario FCQ. Y por otro lado tenemos el ejemplar de herbario, que sería esto. Ese es un ejemplar de herbario. O sea, de repente a veces uno dice herbario y puede hacer referencia a ambas cosas, ¿verdad? Pero para que la gente entienda bien, entonces... ¿Qué tiene un ejemplar de herbario, doctora? ¿Qué componentes tiene? Bueno, un ejemplar de herbario, como pueden fijarse acá, se incorpora a un herbario dentro de los armarios, como ven acá, dentro de unas cartulinas que tienen unas medidas estándares a nivel mundial. O sea, esas medidas están estandarizadas, por eso que cuando uno va a colectar la parte de la planta tiene un tamaño determinado que normalmente también coincide con el tamaño de una hoja de periódico, que después le voy a estar explicando cómo hacer, ¿verdad? Entonces ya uno sabe más o menos qué porción tiene que colectar. La condición fundamental para un ejemplar de herbario es que tenga flor o fruto, sí o sí, para que pueda ser incorporado. ¿Por qué? Porque las herramientas taxonómicas que utilizamos para identificar, para llegar al nombre científico de la especie, requieren de esos órganos, flor o fruto, o ambos, mejor, ¿verdad? Por supuesto que esté en buen estado, las hojas, tallo, ¿verdad? Dependiendo de si es un árbol, un arbusto. Si es un árbol, obviamente cortamos una ramita, ¿verdad? Una parte. Si es una hierba, normalmente se corta todo. Y tiene una ficha que son los datos de la colecta, la fecha, el nombre del colector, el número de colecta del colector. Se hace una breve descripción de la planta, por ejemplo, si tenía flores rojas, rosadas. ¿Por qué? Porque eso al secarse se pierde. Entonces eso se anota para que le sirva al que va a identificar después cuando ya la planta esté seca, y siguiendo las claves entonces va a saber el color original o el color del fruto de repente, ¿verdad? Porque eso se pierde cuando se seca esto, ¿verdad? Después tenemos una breve descripción si es un árbol, un arbusto. Hoy en día es mucho más fácil hacer la referenciación del lugar. Antes, por ejemplo, se hacían descripciones de cerca del arroyo tal, al costado de esa, se hacían descripciones específicas para saber de dónde se colectó. Hoy en día simplemente se georreferencia y esta figura también. Y qué impresionante, doctora, realmente es. ¿Y nos puede contar cuántos especímenes de este tipo tienen aquí en el herbario, doctora? Tenemos 60.000 ejemplares incorporados y ya todos procesados, más 20.000 que están en proceso. O sea, tendríamos como unos 80.000 aproximadamente ya, sí, dentro del herbario, ¿verdad? ¿Y de qué lugares geográficos más o menos? De prácticamente todo el país tenemos, de la región oriental y occidental. De hecho que tenemos una de las colecciones más grandes de la región occidental, aunque claro, hay muchísimos lugares aún por recorrer, por colectar, ¿verdad? Y de la región oriental prácticamente casi todo, ¿verdad? Wow, sí, son más de 40 años de colección, ¿verdad? Entonces hay bastante, pero todavía hay bastante por hacer, ¿verdad? Y en ese sentido, doctora, en cuanto a la parte histórica, decías más de 40 años.
Y en sus inicios, ¿cómo fue? ¿Tenés alguna referencia de cómo fue la apertura de este herbario? ¿Por qué se generó? ¿Cuál fue la necesidad que ayudó a crear este espacio? Sí, el herbario nace en la década del 80 justamente como un apoyo a los estudios de las plantas medicinales, a los extractos de las plantas medicinales. Se vio la necesidad de contar con un herbario en donde se puedan depositar los ejemplares de referencia de las plantas con las que se trabajan. Realmente ese fue un poco el nacimiento del herbario, pero después fue aumentando las colecciones con justamente las colectas de los diferentes lugares para los estudios de vegetación. O sea, estas colecciones se aumentaron con los diferentes estudios de vegetación que se hicieron por los mismos investigadores del departamento y por otros investigadores de otras instituciones nacionales e internacionales. Eso también es importante mencionar. Hay colectas de investigadores extranjeros también que hacen que vienen y depositan acá. Y con respecto a eso es importante aclarar. Normalmente cuando uno colecta 2 o 3 ejemplares. Uno es el original, que uno considera original, y lleva al herbario de referencia que esa persona considera. Entonces se pone como el original, por ejemplo, herbario FSQ, y el otro va a ser el duplicado. Uno tiende a mandar su duplicado a otro herbario, por ejemplo, y se aclara, es un duplicado y manda a otro herbario con el fin de ir enriqueciendo también otros herbarios. Los investigadores que quieran traer aquí sus colectas, ¿cómo hacen, doctora? Bueno, actualmente hay investigadores en varias áreas que realizan este trabajo, de varias áreas de la ciencia, que inclusive hacen trabajos con indígenas, etcétera. Entonces, ¿cómo hacen ellos para preparar esto y traerlo? ¿Cómo contactan con el herbario, etcétera? Eso también es muy importante contarles un poco a nuestros televidentes. Sí, los datos de contacto están en la página web de la facultad, ¿verdad? Del departamento, si quieren contactar, ¿verdad? Pero en general son gente conocida, ¿verdad? Que viene ya directamente aquí, ¿verdad? Ya vienen, pero sí hay un detalle, que cuando uno va a hacer colectas, como tiene que sacar un permiso del MADES, entonces en ese permiso necesita ya una carta de la institución que va a recibir sus ejemplares de herbario. Eso es importante también por ahí, si hay gente que todavía no maneja eso, entonces para que sepan que a la hora de solicitar el permiso de colecta le van a solicitar eso. Entonces ellos hacen una solicitud a la autoridad máxima, que sería la decana de la institución, solicitando el depósito de sus ejemplares de herbario. Nosotros le hacemos una nota donde se aceptan los ejemplares y entonces ellos traen sus ejemplares. Doctora, aquí vamos a ver un poco cómo preparar un ejemplar de herbario, ¿sí? ¿Cómo se hace eso, doctora? Si no puedes mostrar. Cuando uno va al campo ya va con todos los elementos necesarios, ¿verdad? Porque esto se tiene que hacer en el campo, el prensado, sí o sí, no es que uno junta y después va a procesar. No traen un hulecito así para traer. No, sí o sí, a campo hay que hacer el procesamiento, y para eso contamos con unas planchas de cartón y las hojas de diario, ¿verdad? Que son muy útiles todavía, sobre todo para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Coloca así sobre la plancha de diario de cartón, y en la porción que uno quiere, digamos, herborizar. Fíjense que esto tiene flor. Y eso es muy importante. Tiene que tener flor o fruto. Exactamente. Y generalmente usamos una tijera de podar si el ejemplar es un poquito grande, entonces sacamos y hacemos cortes más pequeños, como para que puedan entrar. ¿Tiene que ser una cantidad o...? Sí, una cantidad más o menos, digamos, que nos permite identificar, porque de repente se puede perder, etcétera. Lo más que se puede que entre sin abusar ni sin que sea tan poquito. O sea, una rama completa, no. Sí, no, claro. Entonces más o menos así que cubra. Y uno ya sabe que esto tiene que llevar acá el sellito de la institución, acá tiene que estar la etiqueta, entonces más o menos uno ya sabe qué cantidad. Entonces, ¿por qué no colectamos todo en la bolsita? Porque se nos va a arrugar la hoja. Esto a campo uno tiene que colocar y estirar las hojas, estirar las flores, todo lo más que se pueda. Y después esto se cierra y se coloca la otra plancha de cartón así. Y vuelta otra vez, otras especies se van colectando hasta llegar así más o menos un montoncito. Eso se ata.
y se deja secar. Si uno está en campo y no tiene estufa, entonces lo que hace es sacar todos los días en el sol, y se cambian las hojas de diario también, ¿verdad? Para evitar. Claro, para evitar que se humedezca. Ahora sí, uno puede traer rápidamente. Acá, por ejemplo, tenemos una estufa. Las estufas siempre están a 40 grados y entonces directo se pone a la estufa y en una semana más o menos eso ya está todo seco. Porque tienen que quedar así bien sequitos. Claro, bien seco, exactamente. Bien limpios. Sí. Y aquí es donde se pasa a esta plancha. Sí, exacto. Una vez que esté seco, ya se puede procesar. Y ya se le pone el número, el sello y luego vamos a ver cómo hacen la descripción, doctora, o sea, cómo hacen la identificación una vez que llega este espécimen aquí al herbario. En general, la persona que colecta a veces es una persona que ya sabe y a campo ya anota. Justamente les mencionaba el tema de la libretita de campo que uno tiene. Entonces, lo que uno hace es anotar ya los datos y Claro, generalmente son especialistas en botánica o agrarias. Claro, exactamente. Y gente que estudia plantas. Gente que estudia plantas y bueno, entonces sí o sí tenés que tener tu libretita y se hace a lápiz, se aconseja a lápiz por el tema de que se moja y qué sé yo. Entonces no se te borran los datos. Colocas el número. Claro, de la planta. Si uno ya conoce el nombre, entonces ya le pone el nombre, o por lo menos la familia, o si no sabe, entonces solamente queda el número, por ejemplo 173, y yo le pongo 173 también a la hoja de diario para saber si yo no puedo identificar, entonces entonces así, eso ya se hace a campo porque después uno, se va a olvidar. Entonces, y se anotan esos datos, ¿verdad? Si es un árbol, acá ya se hace esa pequeña descripción, va uno anotando para después pasar a la etiqueta. Acá ya están incorporadas las especies identificadas justamente. Tienen unas cartulinas y dentro de estas cartulinas o carpetas están ya, digamos, las etiquetas, los rótulos con el nombre científico de la especie. Entonces, en una misma carpeta, por supuesto, pueden ir varias especies, ¿verdad? Si yo encuentro varias de estas especies, entonces en la misma carpeta van hasta que se llene, bueno, se hace otra carpeta, si de repente es necesario. De repente vas a ver que hay muchas carpetas que están bien cargaditas, ¿verdad? Y estas especies, lo que hacemos es se montan, digamos, o se procesan ya cuando están identificadas. Si no están identificadas, entonces se pone hasta donde se llegó y se pone en la sección de indeterminadas, como había mencionado, y cuando viene el experto, el especialista, identifica justamente como acá tenemos el experto a mano completó la parte del nombre. Con el nombre científico, porque llegó hasta género acá el investigador, pero viene el experto y dice, no, este es fulana tal, entonces le pone el nombre científico, el nombre del género y la especie. Entonces ya está identificado y le colocamos en la carpeta que le corresponde. La gente que quiera venir a visitar, hay estudiantes del nivel medio, hacen una cita, una agenda directamente aquí en el herbario, en la facultad. Sí, la nota es a través del decanato. Se hace una nota. De hecho, que recibimos visitas de los colegios todo el tiempo, ¿verdad? Simplemente hacen una nota a la decana, agendamos fecha y ellos vienen a conocer el herbario y también de paso conocen nuestro jardín de aclimatación, que también tenemos uno, entonces hacen, digamos, esa doble visita. Excelente. Ahora vamos a pasar un poco a la parte de investigación, doctora, así que vamos a ir al otro espacio de trabajo que tiene. ¿Cómo no? Ahora nos encontramos en el laboratorio de anatomía vegetal aquí en el herbario de la Facultad de Ciencias Químicas. Doctora, ¿qué actividades que hacen aquí en este laboratorio nos puedes contar? Sí, el Laboratorio de Anatomía Vegetal tiene como objetivo principal elaborar patrones de anatomía. Nosotros iniciamos con el estudio de plantas medicinales. De hecho, los estudios de anatomía en el país se inician en el Departamento de Botánica en el año 97. El primer reporte que tenemos de anatomía vegetal publicado es de justamente el departamento por investigadoras del departamento, la profesora Mirta Ortiz, la profesora Rosa Degen, son las pioneras del trabajo en anatomía en Paraguay. Y en investigación, bueno, este es un poco un espacio donde se hace investigación también, doctora. ¿Cómo trabajan en ese ámbito aquí en el laboratorio? Bueno, como había mencionado, hacer los patrones de anatomía vegetal. ¿Eso para qué sirve? Para poder identificar una planta. Habíamos mencionado los ejemplares de herbario, que necesitamos flor o fruto para poder identificar. ¿Qué pasa cuando tenemos
solamente hojas. ¿Qué pasa cuando tenemos una raíz, un tallo, que es como se usan las plantas medicinales? Normalmente uno usa un rizoma de capicatí o usa una raíz de zarzaparrilla, por ejemplo, ¿verdad? O las hojas de concú. Entonces yo no tengo flor y fruto, ¿cómo voy a identificar? Se puede identificar justamente con la ayuda de la anatomía vegetal. Y aquí tienen especialistas que hacen esa identificación. Exactamente, justamente aparte de la doctora Mirta, también el profesor Eber, que todos hicimos nuestras tesis en anatomía vegetal. Sí, así mismo. Esa es nuestra especialidad, digamos. ¿Qué están haciendo puntualmente acá? En este caso, sí, este es uno de los ejemplos de apoyo, como habíamos mencionado, que cómo nació el herbario, como apoyo a las ciencias químicas, y ese apoyo seguimos haciendo constantemente, ¿verdad? Como había dicho, el herbario es un herbario activo que sigue incorporando especímenes, pero también es un herbario que está colaborando con otros departamentos, con otras disciplinas, como la fitoquímica, la farmacología, de repente estudios biotecnológicos que trabajan con plantas. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja con una planta, necesita certificar la identidad de esa planta, o sea, darle el nombre científico a esa planta. Y ese es el aporte que nosotros hacemos. El aporte botánico es fundamental para iniciar un trabajo con una especie vegetal, ¿verdad? Entonces, si uno quiere trabajar con una especie, nosotros le proveemos la especie correctamente identificada y a partir de ahí entonces ellos hacen sus trabajos. Es una colaboración, ¿verdad? Un trabajo interdisciplinar, multidisciplinario, y bueno, este es un ejemplo de ello. Justamente estamos procesando una planta para después hacer unos extractos con otro departamento. Qué bueno, doctora. Sí. Y para ir cerrando, doctora, ¿cuántas personas trabajan aquí en el herbario? O sea, actualmente estamos 6 personas, ¿verdad? Somos 3 farmacéuticos, hay un ingeniero agrónomo, el ingeniero Germán González se encarga del jardín, está la doctora Mirta González, el profesor Eber López y quien le habla, que somos todos anatomistas y farmacéuticos. Está la licenciada Sara Núñez, que ella es la curadora de herbarios, es la responsable de hacer todo ese procesamiento, y también la licenciada Gloria del Mas, que ahora está de reposadora, pero también se encarga de hacer la curaduría del herbario. Y también la licenciada Gloria tiene una habilidad particular, que es hacer dibujos botánicos. Tenemos la revista Rojasiana, en la que en la tapa siempre hay algunos dibujos en los que ella aporta eso. Sí, la revista Rojasiana es espectacular, viene ya con los dibujos, los datos de las plantas. Realmente es un material muy importante para evidenciar un poco en un material, en un libro, todo el conocimiento que se va generando. Y justamente ese fue el objetivo de la revista, ¿verdad? Hacer un espacio donde publicar las investigaciones del departamento, pero también de otros investigadores, ¿verdad? Tenemos más de 30 años con la revista, cumplimos el año pasado 30 años de edición, y también están los números especiales de la revista Rojasiana, cuando de repente un tema es un poco más amplio, entonces amerita una edición especial. Tenemos hasta ahora 6 números especiales, muchos de ellos con apoyo del CONACYT, y tenemos también la publicación del primer atlas de anatomía que tengo aquí, les voy a mostrar, que fue también con apoyo del CONACYT a través de un proyecto que nos permitió también la implementación de este laboratorio. ¡Qué fantástico! Con esto iniciamos la serie el volumen número 1 de la serie de anatomía, que sería de Rojasiana. De Rojasiana. Empezamos con la especie Catuaba, que es una especie que se utiliza mucho y que tiene muchas variantes. Entonces acá lo que hacemos, el aporte con la anatomía, es ver que a pesar de las variaciones de la hoja, se trata de la misma especie, porque anatómicamente la estructura es la misma. La anatomía no varía si es la misma especie. Cada especie tiene una anatomía particular, y eso es justamente lo que nosotros utilizamos, ¿verdad? Qué fundamental el trabajo, doctora, para poder identificar y tener este conocimiento a mano, porque realmente venimos de años y años de hacerlo por una cuestión tradicional, muchas veces, la utilización de estas hojas o de raíces, etc. Pero evidenciarla científicamente
adecuadamente y saber qué cantidad inclusive utilizar para lo que nosotros necesitamos. Eso realmente es un aporte muy importante para toda la sociedad, para todo el país, ¿verdad? Y ya que mencionas lo de cantidad, vamos a ver, otra de las líneas de investigación que tenemos y que me gustaría destacar es justamente los estudios etnobotánicos, ¿verdad? Que es el rescate del conocimiento del uso de las plantas medicinales. Acá tenemos una colección de plantas medicinales bastante grande, ya digamos que se hizo una colecta en los principales mercados durante 10 años y eso se catalogó, se registró y se publicó en la revista Rojasiana. Ese también es uno de los trabajos que hacemos. ¿Qué usa la gente? ¿Para qué usa? Identificar la planta, darle un nombre científico y potenciar el uso racional también de eso, ¿verdad? No porque sea natural uno puede abusar, ¿verdad? O sea, que tiene también sus límites, ¿verdad? Entonces eso es importante mencionar, darle el aval científico a lo que la gente consume. Por supuesto. Y sobre ese punto, una observación muy importante, este es un herbario activo, doctora. Exacto. Eso es muy importante porque tenemos también herbarios históricos, que es el que vamos a visitar después. Así que, ¿qué significa que sea un herbario activo, doctora? Sí, un herbario activo es un herbario que sigue incorporando ejemplares de herbario. Como habíamos mencionado, los investigadores pueden traer sus ejemplares de herbario aquí para las colectas que hacen, ¿verdad? Enriquecen así nuestro herbario, ¿verdad? Entonces, eso es un herbario activo. Muchísimas gracias, doctora. Realmente invaluable todo el aporte que hacen aquí al estudio de la ciencia, a la investigación científica. Realmente un aporte muy importante que ahora también ya la ciudadanía va a poder verlo, va a poder valorarlo también y también va a poder venir a visitar. Claro que sí. Así que las puertas están abiertas. Totalmente, claro que sí. Con esto vamos cerrando un poco esta visita, agradecida con usted, doctora, por habernos recibido en este espacio. No, por favor, un gusto siempre. Nos encontramos en el herbario de la Sociedad Científica del Paraguay. Este es un herbario histórico y se encuentra con nosotros la curadora de este herbario, digo bien, que es la profe Nélida Soria. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por estar aquí, un poco para dar a conocer lo que tenemos y que la gente se entusiasme un poco con nosotros y pueda venir a conocernos y saber lo que hacemos y bueno, darnos también su apoyo, porque es muy importante que la gente nos visite. Sí mismo, contanos, profe, ¿cómo surge y cuál es la parte histórica también de este espacio tan importante? La Sociedad Científica nace en 1921. En enero de 1921, 9 de enero, surge la Sociedad Científica como interés, digamos, de los científicos que trabajaban en ese momento básicamente con las ciencias duras. Ahora tenemos ya las ciencias más flexibles como la informática y toda esa historia que antes no existía, ¿verdad? Antes todas eran ciencias duras, la botánica, la física, la matemática. Bueno, se reúne un grupo de personas y deciden fundar lo que se llamó en ese momento Sociedad Científica del Paraguay, bajo el patrocinio del doctor Andrés Barbero. Y el doctor Andrés Barbero era un cultor de todas estas ciencias. A él le encantaba la botánica. Entonces nosotros tenemos colecciones realizadas por él desde 1850 más o menos tenemos materiales. La idea es siempre que las plantas permanezcan o duren más de 100 años. La Sociedad Científica nace en 1921. En enero de 1921, 9 de enero, surge la Sociedad Científica como interés, digamos, de los científicos que trabajaban en ese momento básicamente con las ciencias duras. Ahora tenemos ya las ciencias más flexibles como la informática y toda esa historia que antes no existía, ¿verdad? Antes todas eran ciencias duras, la botánica, la física, la matemática. Bueno, se reúne un grupo de personas y deciden fundar lo que se llamó en ese momento Sociedad Científica del Paraguay, bajo el patrocinio del doctor Andrés Barbero. Y el doctor Andrés Barbero era un cultor de todas estas ciencias. A él le encantaba la botánica. Entonces nosotros tenemos colecciones realizadas por él desde 1850 más o menos tenemos materiales. O sea,
La idea es siempre que las plantas permanezcan o duren más de 100 años. El doctor Bertoni, digamos, en la última etapa de su vida, le ofrece al gobierno del Paraguay la venta de sus materiales de herbario, porque él ya no estaba en condiciones, y le manda una carta al presidente y le dice, mire, yo creo que Asunción merece un herbario, un museo importante como tiene en cualquier otra capital del mundo. Por supuesto no recibió nunca ninguna respuesta y fallece él, y luego el otro barbero decide comprar el herbario de Bertoni. Le vendió el herbario y le vendió algunas cosas de su trabajo químico. Le vendió todo lo que sea piedra, algunos animalitos que tenía conservados, esas cosas, todo lo que hacían al museo le vendió. Eso está en la Sociedad Científica del Paraguay, más los materiales que la familia Pavetti donó a la Sociedad Científica del Paraguay. Entonces nosotros en total tenemos aproximadamente entre 12 y 13 mil materiales de herbario. La ficha, digamos, es sumamente importante porque te dice de dónde encontrás esa planta. Si bien en esa época no teníamos los GPS, los medios que tenemos ahora, siempre el colector ponía alguna referencia. Por ejemplo, alguna vez yo estudié plantas y decía cerca de la casa de Ña Juana. Y estamos hablando de 1920 y algo, ¿verdad? Entonces vos tenés que pensar quién era Ña Juana, para que sirva de referencia. Y a lo mejor era, no sé, la partera, podría ser la partera, una persona sumamente importante de la época. O sea, las etiquetas nos enseñan a nosotros una cantidad de cosas que uno de repente no se imagina que pudo haber pasado. Pero, bueno, forman parte de la historia. Los herbarios reflejan como una fotografía instantánea del lugar. Nos sirve para decir qué había ahí y cómo va evolucionando. Entonces nosotros podemos ir estudiando cuál es la evolución. ¿Existe todavía esa planta o está desapareciendo? Entonces podemos hacer un análisis de su conservación. Otro aspecto muy importante en las plantas es, por ejemplo, las plantas siempre han servido de base para los productos farmacéuticos. Preparamos algún producto a base de plantas, pero nosotros tenemos que saber exactamente de qué planta estamos hablando. Y para eso tenemos que tener una referencia. Si no tenemos esa referencia, no sirve. Claro, porque anteriormente veíamos, esta se parece a la planta tal y utilizamos, pero ¿cómo estamos seguros que realmente? Claro, lo que nos pasa con el Yaguareteca, por ejemplo, que Yaguareteca tenemos en Paraguay 7 especies, 6 o 7 especies, no recuerdo exactamente, pero más o menos esa cantidad. ¿Cómo sabemos cuál es la que tiene efecto y la que funciona realmente? Si todas son muy parecidas, todas son muy semejantes. Entonces, para eso nos sirven las plantas, para que nosotros podamos con certeza decir, esto es tal cosa. Y si yo voy a preparar un medicamento, voy a sacarle un compuesto químico a una de esas plantas, tengo que irme exactamente a esa, porque la otra, que es la hermana, puede no tener. Así como los seres humanos, que podemos parecernos a nuestros hermanos, pero somos diferentes. ¿Podría compartirnos un poco, profe, qué tipos, no sé, de bosques, o de pastos, o de plantas con frutos, qué tipo de materiales tenemos aquí? Tenemos materiales representativos de cada ecosistema, porque los colectores se van por ecosistema y van buscando, y entonces esos materiales se tienen que depositar en algún lado, porque no te sirve decir, vos haces una parcela, aunque sea una parcela permanente, si no tenés la referencia del material, no te sirve, porque vos no podés decir, estoy inventando, Alophilus edulis. ¿Y dónde está? En la parcela número 5, ubicado en San Japitá, allá. ¿Tenés que irte hasta San Japitá para verificar que es así? No, no sirve. Entonces, por eso se hacen materiales de herbario, porque eso te permite a vos verificar realmente
que esa es la especie con la que estás trabajando, que esa es la especie que pertenece al bosque tal, que esa es la especie que hay paralela a los caminos o que prefiere una zona totalmente diferente, una zona en donde no haya mucho ambiente contaminado, digamos, ¿verdad? O sea, las plantas son indicadoras de muchas cosas, pero nosotros tenemos que conservarlas en algún lugar. Yo sé que es un poco difícil porque ocupan espacio y en los últimos tiempos está de moda que no usemos tanto espacio y que nos vayamos nomás a ADN, pero no funciona. ADN o las fotografías. Yo sé que hay muchos programas que vos le pones tu foto y te lanzan un nombre, pero esos nombres son del norte, no de nosotros. Y algo que también siempre la gente pregunta y me parece muy interesante: ¿por qué los nombres son tan difíciles? Los nombres que encontramos en los herbarios, todos algunos en latín inclusive. ¿Cómo se hace para nombrarlo? El latín era la lengua de la parte científica. Entonces, todos los nombres están en latín y siguen estando en latín. En junio creo que va a haber un congreso en Madrid donde se va a estudiar cuáles nombres conservan, cuáles no. Porque hay una regla en taxonomía que se sigue. Y siempre es el uso en latín. Hay una característica muy importante que cada cierto tiempo trabajamos sobre el material y cambiamos nombre, ¿verdad? Pero resulta que los nombres que se conservan son los que tienen prioridad, los que fueron publicados en primera instancia. Por ejemplo, alguien publicó en 1825, el 9 de enero de 1825, un solidago, por decir un nombre, ¿verdad? Un solidago. Pero hubo una persona que publicó el 10 de enero de 1825 el mismo solidago. Entonces tiene prioridad el primer nombre. Aparentarían nombres difíciles porque el latín actualmente no se utiliza más, digamos, no se da. En la escuela y colegio antes se estudiaba latín. Era mucho más fácil. Era más fácil de manejar el latín. Identificar y manejar. Pero inclusive actualmente los remedios o las hojitas en guaraní manejamos mucho mejor que en otros, bueno, que en los nombres científicos, ¿verdad? O sea, manejamos, ese es tal planta, tal yuyo, y bueno, pero ¿cuál es el nombre científico? ¿Cómo sabemos para qué sirve? Todo eso. Porque hay un tema con las plantas medicinales. Resulta que se produjo un cambio tan importante en todo, ¿verdad? Todo lo que sea vegetación, por desaparición de bosque, cambio de uso de suelo, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, muchas especies que eran medicinales y que se usaban por sus nombres comunes, ya no existen. Pero tenemos otras que le sustituyen con el mismo nombre común, pero la especie es totalmente diferente. Entonces, ¿va a tener la misma acción? No sabemos. Es probable que no, ¿verdad? Claro. Porque son géneros y especies totalmente diferentes. Y eso se ha producido muchísimo en los últimos tiempos. En cuanto a investigación, ¿qué más? O sea, seguramente hay mucho que hacer, pero ¿qué es lo próximo, lo más cercano, lo más necesario que hacer en el ámbito de herbarios o de plantas? ¿Qué tipo de investigaciones son necesarias hacer? Y urgente sería estudiar un poco conservación de los materiales, ¿verdad? Y para eso tenemos que ir haciendo más colecciones botánicas. Para saber, te puedo comentar un tema como es el del café, por ejemplo, que durante muchos años tuvimos problemas se quería hacer como marca país, pero eso no era posible porque no se conocía el sitio exacto de donde crecía la planta. En cuanto al futuro del herbario, ¿qué proyectos tienen a la vista de cómo ir trabajando o cómo ir acercando más todo esto a la gente?
queremos terminar la digitalización de los materiales, ¿verdad? ¿Y eso significa que esos materiales podrían llegar a estar en la página web, por ejemplo, de la Sociedad Científica? Esa es la idea, ¿verdad? De que se pueda levantar a la web y que cualquiera pueda mirar. Nosotros hasta este momento tenemos escaneado 1.600 materiales de los 13.000, ¿verdad? Es bastante ya, 1.600. Y la idea era llegar este año a los 2.500 y eso levantar a la web. Pero la idea es que el material se conserve por siempre y eso a través de los medios digitales que ahora por suerte están de moda. Justamente teniendo en cuenta que hay interés también, que hay mucha gente o muchos estudiantes haciendo también revisiones históricas, tal vez. ¿Cómo pueden hacer para acercarse aquí al herbario histórico de la Sociedad Científica? Y solamente tienen que llamar a nuestra secretaría para coordinar. Nosotros estamos siempre... ¿Qué horario tienen aquí? Y desde las 9, 10 de la mañana, más bien, hasta las 5 o 6 de la tarde. Perfecto, entonces para que la audiencia también tenga esa referencia, claro. Los interesados en venir, visitar, conversar con usted, profe. Muchísimas gracias, profe Nélida, por recibirnos aquí hoy, por mostrarnos todo lo que tienen y bueno, ya la audiencia tiene toda la información y esperamos también que se acerquen aquí a conocer. De esta manera vamos cerrando este primer bloque, Hablemos de Ciencia, así que ya volvemos. Ya estamos de vuelta con el segundo bloque de Hablemos de Ciencia. En este bloque vamos a hablar de las revistas científicas y para ello ya estamos en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Asunción, en el IICS. Aquí hablaremos con la doctora Florencia del Puerto. Ella está actualmente como jefa editora de esta prestigiosa revista, la revista Memorias. Así que ya la saludamos. ¿Cómo está, doctora? Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Gracias, Judith, y al equipo también. Doctora, ¿podría comentarnos un poco acerca de las revistas científicas? Bueno, puntualmente la del IICS. ¿Cuál es la función de la misma? ¿De qué se trata? Básicamente un resumen de lo que es esta revista. Bien, la revista del IICS es una de las revistas más antiguas tal vez en lo que es a nivel nacional, de lo que son publicaciones científicas. Entonces es una revista que hasta ahora está abarcando una gran cantidad de temas, ¿verdad? Dentro de lo que es, por ejemplo, nutrición, medicina clínica, también tiene cosas de biología molecular, genética, inmunología. Y bueno, es una revista que hasta ahora está teniendo bastante éxito. Tenemos muchos colegas que envían acá sus trabajos a publicar, no solamente nacionales, sino también extranjeros que están siempre enviando sus trabajos. ¿Cuál es el rol de una revista científica, doctora? Una revista científica siempre lo que busca es poner a mano los logros en las investigaciones a otros, digamos, científicos y también a la población en general. Si bien las revistas científicas, convengamos que siempre usan un lenguaje muy técnico, ¿verdad? Hoy en día se habla mucho de lo que es la difusión, entonces hay otras personas que se encargan de a veces traducir lo que está en lenguaje técnico en un lenguaje más coloquial, pero por sobre todo la revista lo que tiene es, digamos, compilar los conocimientos y hacerlo extensiva a otros investigadores que puedan ya sea reproducir la misma técnica o bien usar esa información para avanzar dentro de su propia línea de investigación y así continuar creciendo en el mundo de la ciencia, ¿verdad? También realizan ustedes como una revisión por pares antes de la publicación de estos artículos en la revista. ¿Cómo hacen ese proceso? Todo se trabaja a través de la plataforma OJS, ¿verdad? Donde está todo lo que son las instrucciones al autor, es lo que sería la plataforma de la revista, ¿verdad? Ahí está todo lo que el autor tiene que tener en cuenta para escribir y ahí justamente también está todo el equipo editorial, tanto los editores asociados como la lista de revisores nacionales, internacionales. Entonces llega un artículo aquí y lo que primero, por lo menos mi función es ver, bueno,
primero pasa por ver si es un artículo que más o menos tiene que ver con lo que es la línea de las cosas que se aceptan para publicar, ¿verdad? De los temas. Y entonces ahí pasamos a ver quién es lo que sería el editor encargado. El editor encargado entonces va a recibir y entre nosotros entonces ese editor por sobre todo busca quién es el revisor par que más su tema es afín con el trabajo que se envió, para que pueda ser lo más objetivo posible la evaluación. Si a veces no encontramos, entonces vemos entre nosotros consensuar, ver algún revisor que de repente puede no estar en la lista, ¿verdad? Pero buscar ese revisor que sea lo más, digamos, afín al tema. ¿Cuáles son los criterios que ustedes tienen en cuenta a la hora de decidir publicar o no un artículo en esta revista científica? Y son varios, ¿verdad? Una de las cosas importantes es la calidad de los resultados, que no sean resultados muy básicos también. Y también la discusión es uno de los detalles. Una de las cosas a veces, no quiero decir problema, ¿verdad? Pero una de las cosas que solemos ver es como que a veces la discusión, la gente quiere volver a repetir los mismos resultados como discusión, por ejemplo. Entonces ese tipo de trabajos que son muy básicos, somos los que decimos, bueno, no, ¿verdad? Tratamos de que sean enmarcados dentro de las áreas que están bien delimitadas en la plataforma, pero dentro de esas áreas otra vez ver la riqueza de la información que nos están enviando, la originalidad también, y como te digo, que no sean resultados muy básicos y que tengan una discusión mínimamente rica. ¿Cómo el IX o cómo el plantel de editores de la revista puede asegurar o más que nada trabajar en la integridad un poco de los trabajos que son presentados para la revista o publicados por la revista, o asegurar, porque hay mucha discusión sobre ese tema últimamente? Sí, de hecho hay softwares antiplagio, por ejemplo, que también en la plataforma aparece, que se usan, y por sobre todo lo que hacemos es un consenso entre nosotros también por suerte cuando se trata de un trabajo a nivel nacional, todavía como que en Paraguay es muy limitado el mundo de la ciencia, es muy limitado el número de científicos, entonces todavía podemos hacer ese seguimiento de qué tan, digamos, confiable es el trabajo que se está enviando, o qué no tan repetitivo es, ¿verdad? Entonces, y aparte de seguir también los delineamientos de la plataforma, todo lo que sean conflictos éticos, también eso hacerle un seguimiento, que también vamos a, en los próximos tiempos queremos tratar de ajustar también, de manera que siempre los delineamientos son dinámicos, a medida que van apareciendo potenciales conflictos de interés o potenciales situaciones, ¿verdad?, que tengan que ver con la integridad de un artículo, entonces ir ajustando también esos requisitos, de manera a asegurarnos de que ya de plano, cuando el autor quiera enviar su trabajo, sepa también a qué atenerse, ¿verdad? Entonces, como les decía, hay software antiplagio, también está la propia revisión por pares, que se trata de siempre buscar gente que maneje bien el detalle fino de los trabajos que se envíen, ¿verdad?, de acuerdo al tema. Bueno, entendemos que las revistas científicas tienen un contenido técnico, ¿no?, pero también están a disposición de la sociedad a través de la página web del IX. Así mismo, eso es lo bueno, que esta es una revista de acceso libre, no tiene costo para los autores, que eso también hoy en día es, wow, es un desafío desde el punto de vista autor. El IX no, la revista Memorias no cobra ningún canon. Hoy en día el autor lo puede enviar y sabe que no tiene que pagar ningún centavo.
Y en ese proceso estamos justamente de seguir creciendo como revista, de ser un poco más estrictos también, de manera que podamos también subir a nivel internacional con todas esas exigencias que hoy en día piden a las revistas. Eso es lo bueno, somos todavía gratis, o sea, no todavía, seguimos siendo una revista gratis y abierta para todos, con el solo clic ahí en la plataforma y ya accedemos al PDF sin problemas. Las publicaciones de la revista, doctora, ¿cuántas veces al año realizan las publicaciones? En este momento ya la revista es totalmente en línea, ¿sí? Ya no tenemos en papel y vamos teniendo las tiradas al mes. Al mes. Al mes, sí. Excelente. Y generalmente, ¿cuántos artículos publican al mes, doctora? ¿Cómo van haciendo? Y es dinámico. Hay meses que no es que tengamos poco porque nos enviaron poco, sino porque está en proceso de revisión. Entonces hay veces que tenemos a lo mejor 1, 2, 3 artículos, pero hay otros que están ahí en lista de espera, pero porque están en proceso de revisión. Eso también es algo muy importante, que a veces hay que tener un poquitito de paciencia. Los editores, como cualquier otra editorial, a veces no son pagos, son investigadores que hacen eso de manera ad honorem, entonces cada uno ajusta a su tiempo de acuerdo a la complejidad del trabajo que nos envían. Entonces hay revisores que se toman más tiempo que otros y tenemos que ajustarnos a ellos también, entonces también depende de eso. ¿Cómo ve usted el futuro de las revistas científicas de acceso abierto? Bueno, el Memoria es un ejemplo de ello, ¿verdad? Pero hay cientos de revistas científicas en el mundo que tienen esa misma experiencia. A futuro, ¿cómo lo están pensando? Bueno, usted que es nueva en este ámbito, como no se está estrenando como jefa editora, ¿cuál es su perspectiva del tema? La verdad que hasta ahora las que son Open Access tienen bastante potencial y también es un doble feedback, ¿verdad? Porque para el autor todos lo que primero buscan es que sea Open Access y libre. Pero por otro lado, usualmente las Open Access todavía están en un cuartil un poco más bajo de lo que nos exige, por ejemplo, un CONACYT. Un CONACYT que es nuestra realidad local, donde te da incentivo al investigador, donde inclusive una convocatoria a fondos para proyectos te exige que el investigador tenga cierto background. Y siempre está el famoso, tenés que publicar en una revista Q1. Y una Q1 es sí o sí, sabemos que cuesta miles de dólares. Si bien CONACYT hizo hasta ahora su esfuerzo de tratar de pagar, digamos, reembolsar, también es limitado ese reembolso, ¿verdad? No todos podemos aspirar a una Q1. Pero, como les decía, es un doble feedback, porque a nosotros también como editorial nos exige ser mucho más restrictos para tratar de que nuestras revistas sean mucho más específicas, de manera que podamos estar dentro de esos 4 cuartiles, ¿verdad? Y que empezamos siendo una Q4 o Q2, Q3 o Q4, ¿verdad? Pero empezar ya a subir también y estar en esas plataformas grandes como Scopus, ¿verdad? WOS. Y eso entonces es un doble feedback. O sea, a la par que el investigador está buscando por algo gratuito, también nosotros tenemos que esforzarnos por mantenernos siendo Open Access, pero también siendo gratuitos. Pero a la par también tratar de entrar y seguir posicionándonos dentro de los cuartiles que son exigencias de lo que las instituciones relacionadas a ciencia nos exigen a cada uno localmente en nuestros países, ¿verdad? Y para ir cerrando, doctora, bueno, como es nueva en este ámbito, ¿cuál es su objetivo? ¿Qué es lo que usted va a intentar lograr? Bueno, esto yo como jefa editora voy a intentar lograr con esta revista ahora que estoy liderando este equipo. Como te decía, justamente tratar de afinar ciertas cosas dentro de la plataforma, tratar de hacer que sean, digamos, ámbitos más específicos. Hoy en día vemos que hay otras revistas también nacionales, locales, que están muy bien posicionadas, que tienen temas específicos que el Memorias, por ejemplo, por ser una revista un poco más de trayectoria, ¿verdad? Un poco más antigua, tal vez abarcaba.
Entonces yo creo que tendremos que ser un poco más específicos en ciertos temas y ya derivar ciertos trabajos a otras revistas más específicas en ciertos puntos que ahora aparecen en la revista, ¿verdad? Lo CONACYT es el que más o menos nos rige, ¿verdad? En cómo tenemos que ir actuando, en el sentido de que ahora, por ejemplo, tenemos las convocatorias de grupos. Cada cosa en CONACYT siempre está sujeto a la trayectoria del investigador, y la trayectoria del investigador está directamente ligada a lo que publica, el cómo publica, qué publica, con quién publica. Entonces, hacer también nosotros dentro de nuestra plataforma, afinar cosas como para potencialmente de ahora en más, que vemos que existe todo este tipo de cosas, ¿verdad?, que nos rigen, hacer un poco una suerte de, a través de lo que potencialmente podemos ver que puedan a futuro ser conflicto de intereses. Entonces, ¿qué cosas podemos poner de nuevo dentro de conflicto de intereses? Por ejemplo, de manera a evitar que no solamente por tratar de construir un grupo ingresen autores dentro de las publicaciones que de repente no hayan tenido una colaboración bien específica. O sea, ser mucho más específicos en cuanto a qué statement o qué oraciones poner de qué realmente es una colaboración como autores, por ejemplo, ¿verdad? Ese realmente es un punto bastante importante y también delicado, ¿verdad? A la hora de como revista ustedes definan y bueno. Así mismo. Bien. Muchísimas gracias, doctora Florencia, por abrirnos este espacio, por abrirnos las puertas también del ICS y contarnos un poco sobre este nuevo trabajo. Éxito en todo el trabajo que va a hacer en la revista. Gracias, gracias. Entonces les recordamos también que la revista Memorias del ICS está abierta, es de acceso libre, pueden ingresar a través de la página web del ICS, allí van a encontrar el acceso directo a la revista Memorias. Seguimos conversando sobre el tema de revistas científicas en Paraguay. Ahora ya estamos con la magíster Alicia Duarte Caballero. Ella es asesora editorial de la revista Academo. Esta es una revista con 10 años de existencia aquí en nuestro país. Y justamente este año está cumpliendo 10 años de su primera publicación. Y es una revista generada en la Universidad Americana. Bien, ya les saludo a nuestra invitada en esta segunda entrevista sobre revistas científicas. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos por estar aquí en Hablemos de Ciencia. ¿Nos puedes comentar un poco acerca de la revista Academo, Alicia? 10 años de vigencia, ¿cómo surge esta revista de ciencias sociales? Esta revista nació acceso abierto total ya en el año 2014. Al inicio comenzamos con 2 volúmenes, 2 números al año, y este año nos tomamos el desafío de sacar 3 números al año. Nuestra revista, como le comenté, es totalmente acceso abierto, entonces significa que ninguna de las partes paga para utilizar nuestros artículos, ni los investigadores ni los autores deben pagar para usarlos. Y como revista de ciencias sociales, eso acaparan todas las áreas dentro de lo que es ciencias sociales. ¿Cómo hacen ese filtro? Tenemos nuestra definición de alcance que incluye ciencias de la comunicación, empresariales, incluso jurídicas, ciencias de la información, educación, por supuesto. Y entonces con ese nivel de alcance que nosotros tenemos, le guiamos a los autores para elegir nuestras revistas, y también nosotros con eso nos guiamos para mantenernos el tema de área temática. Dentro de lo que es la recepción o la recolección de los artículos a publicar, ¿cuál es el proceso que tiene Academo para recibir artículos y cuál es el proceso que hace el comité editorial o el equipo editorial para las revisiones? Nuestra revista utiliza la modalidad de recepción permanente, nosotros le llamamos, es decir, que en cualquier momento, cualquier hora, el autor puede postular su trabajo vía sistema. Entonces tenemos un sistema de gestión editorial, todo el proceso se hace utilizando ese sistema. Entonces en cualquier momento, cualquier hora, el investigador puede postular su trabajo, pero sí tenemos unos meses de corte. Hacemos ahora en 3 ocasiones porque tenemos que publicar en la periodicidad de enero a mayo,
junio a agosto y septiembre a diciembre. Entonces, como un mes antes, cada artículo tiene que estar completamente cerrado su proceso editorial. ¿Eso qué significa? Que debió haber recibido sus 2 evaluaciones y de acuerdo a esas evaluaciones haber concretado esa corrección o verificación o lo que fuere que le hayan solicitado los pares evaluadores. Entonces, si los autores cumplieron ese proceso, está en la lista de producción, se llama la etapa, y entonces de esa selección sale para el número siguiente, ¿verdad? Se prioriza siempre el que está paquete completo cerrado, ¿verdad? O sea, todos los detalles cerrados, verificación de cita, referencia, todo. Entonces de allí se selecciona para llenar el número que está pendiente, ¿verdad? ¿Y cuántos artículos científicos aproximadamente son publicados en cada número? Y 10 artículos. Acá mantiene hace como más de 3 años, sí, que 10 artículos por número, sí o sí. 10 artículos sí, por número. Sí. Y en cuanto a recepción de artículos científicos, ¿reciben solamente acá a nivel nacional o también reciben propuestas o artículos de nivel internacional? La revista es abierta completamente a nivel nacional e internacional, entonces cualquier investigador, sea del área, puede postular su trabajo en cualquier momento de... En ese sentido, Alicia, hay un tema muy importante en cuanto a la publicación en revistas. ¿Cómo asegura Academo que los artículos científicos publicados realmente cumplen con la rigurosidad en cuanto a calidad de los contenidos que los investigadores envían en sus artículos? En primera etapa intentamos cumplir con la verificación de cumplimiento de las normas editoriales, ¿verdad? Partimos de ahí. El autor que cumple las normas editoriales entonces pasa a un segundo nivel, que es la verificación de similitud que te da el Turnitin, ¿verdad? Entonces, por regla, la Universidad Americana dispone 30% de similitud como aceptable. Entonces, si alcanza, o sea, si no pasa 30, entonces se queda para el siguiente proceso, que es la evaluación de pares. Entonces son pequeños filtros que le da a uno cierta idea de que el artículo va en buen camino, ¿verdad? Entonces, si pasamos que cumple las normas, que incluye una carta al autor, la declaración de sus instituciones, sus datos personales, correo electrónico, ORCID y demás, entonces pasamos al otro filtro, que es la de evaluación de Turnitin. Si pasamos eso, entonces el editor elige a los 2 pares evaluadores que con esos criterios, con esos indicadores de calidad que está ya en la página web disponibles, entonces allí con eso un poco se filtra ese contenido que va a ser publicado. Finalmente, cuando ya se termina la etapa de verificación y evaluación y es aceptado el trabajo, entonces allí hacemos otra vez una última verificación de que esté toda la cita, que esté toda la referencia, que tenga todos los elementos, y entonces allí pasamos a la etapa de preparación para la publicación. Y cuando estás allí trabajando a todo tipo, bueno, uno ya tiene ciertos ojos para identificar, sí. ¿Qué problemas comunes ustedes han identificado en estos manuscritos, Alicia? ¿Hay algunos ítems que siempre se van repitiendo y, o sea, para que también los investigadores que nos están viendo puedan, teniendo en cuenta a la hora de enviar sus artículos para publicar? Y yo siempre digo, algunos se molestan, ¿verdad? Pero siempre digo, los trabajos nacionales no quieren cumplir la revista, o sea, los investigadores normalmente de Paraguay, cuando postulan sus artículos, parece que se olvidan de mirar las normas, ¿verdad? Ese suele ser así clásico, pero sí, cuando recibimos de otros países, pero así impecable también, y da gusto, o sea, es otro nivel cuando le miras al artículo, cuando está impecable con las normas que te pide la revista, ¿verdad? Que de repente no es mucho, pero acá le dificulta un poco seguir esas normas, no sé por qué. Y lo otro, la referencia, ¿verdad? Normalmente es complicado cuando no encontrás todas las citas o no encontrás todos los elementos de la referencia, y ellos como que parece ser que no le dan como mucha importancia, pero sin embargo eso es básico, ¿verdad? Es el sustento que está dando a tu investigación.
Y citas y referencias es básico. Si citas y referencias no estás cumpliendo, entonces es un indicador del rigor del artículo. O sea, por eso le decía que cuando ya estás un poco en el tema, de repente hace falta leer todo el artículo, si no miras citas y referencias y ya, ya tenés cierto ahí. Y en ese sentido, Alicia, Academo con 10 años ya de existencia en nuestro país en el área de ciencias sociales, ¿qué desafíos tienen de aquí en adelante, verdad? Este año nos tomamos el desafío de cumplir con la periodicidad, o sea, al inicio era también eso, era cumplir con la periodicidad, cabalidad, y hemos cumplido con la rigurosidad de nuestro trabajo. Y este año dijimos, bueno, si estamos bien, cumpliremos con los 3 números, estamos cumpliendo. Y bueno, seguramente ya en los próximos años tendríamos que mirar otros índices un poco más generales y más internacionales, ¿verdad? Pero normalmente los índices como que vienen de por sí solo cuando ya vas cumpliendo de a poquito todos los requerimientos de los estándares editoriales. Sí. Y en cuanto a acceso, habías mencionado que era libre, pero ¿cómo uno puede o dónde acceder al contenido de la revista Academo? En nuestra página web, la Universidad Americana, tenemos un icono de investigación y dentro del icono de investigación, o poniendo en Google Academo, también ya te trae, o entrando por los sistemas, ¿verdad? Tanto Cielo Paraguay, Redalix o Latindex, de cualquiera de esos lugares accede a nuestra revista. Así que agradecida contigo, Alicia, por venir a contarnos de los 10 años de Academo y del impacto que tiene esta revista. Muchísimas gracias a ustedes y a las órdenes. Bien, de esta manera vamos cerrando esta edición de Hablemos de Ciencia. Les agradecemos muchísimo por haber compartido con nosotros una edición más. Así que nos vemos en la próxima.